médico en especialidad de cardiología y es deportólogo. Así que con el tema de cómo lograr una vida larga y saludable. Así que desde Argentina, nuestro amigo el doctor Lucas Batiliana. Así que bueno, tenemos aquí en nuestra sala a nuestro amigo que se me hizo. Vamos a ver. Aquí está. Perfecto. Un segundito. A ver. Listo. Así que bueno, aquí está nuestro amigo. Que nos divide menos de medio metro y estamos a miles de kilómetros, pero poder compartir esto con todos ustedes, que realmente es algo extraordinario. Más cuando uno tiene pasión por lo que hace, ¿no? Y tiene que ver con esta misión que tenemos de hacer una vida más saludable y activa. Así que poder estar hablando ante tantas personas y gente de tantos lugares, la verdad que es increíble. Pensé que iba a haber pocos de Argentina, porque en este momento juega la selección argentina, pero bueno, hay algunos que prefieren escucharme a mí que ver a Messi, así que para mí es un orgullo eso, porque vi que hay gente de Argentina. Así que bueno, felicitaciones. Buena elección, buena elección. Así que bueno, para comenzar voy a compartir pantalla, voy a arrancar un poquito contando quién soy. Y como hablamos recién, ¿no? Esto tiene que ver con una vida más larga y activa. Sabemos que vamos a vivir más, porque está pronosticado que vamos a vivir más años, pero la idea no es solamente vivir más años, sino vivir mejor. Y como en todo necesitamos información. Creo que la clave pasa por aprender, por la información que vamos recibiendo. Así que hoy estamos haciendo la cuenta, tengo 51 años y me recibí de médico a los 25 años, o sea, la mitad de mi vida ya llevo con mi profesión de médico. Fui un muy mal alumno escolar, la verdad es que en la escuela mucho no me gustó, me costó mucho el secundario, no solamente que no me gustaba, sino que me sentía incapaz de estudiar, porque cuando uno no pega una, piensa que eso no es para él, ¿no? Y cuando terminé el secundario me dijeron que algo tenía que estudiar. No fueron mis padres, fue mi novia que me dijo, no, tenés que hacer alguna profesión. Y yo no quería hacer, la verdad, no quería hacer nada y aparte me sentía incapaz de hacer algo, me puse a trabajar en una fotocopiadora dentro de una universidad encima. Entonces vi a la gente que venía a sacar fotocopia de los libros y decía, wow, que esta gente sí que es inteligente, ¿no? Pero esto no es para mí. Y mi novia me dijo que estudie algo que si no me dejaba. Y yo dije, bueno, yo me anoto, ¿no? No quería que me deje. Dije, bueno, me anoto. Y me anoté en veterinaria porque me gustan los animales. Dije, bueno, hago un par de meses acá y después dejo y sigo trabajando. Pero la verdad es que cuando me tocó una materia que era biología, empezaron a hablar sobre enfermedades, sobre salud, y eso me empezó a atrapar. ¿Y por qué les cuento esto? Porque esto tiene que ver con mi historia familiar. Durante mi infancia viví muchos problemas de salud en mi casa, relacionados con los malos hábitos. Para mí era parte de lo normal, porque desde que tengo uso de razón, las enfermedades en mi casa estuvieron. Mi papá a los 39 años tuvo un infarto, fue operado con triple bypass. 15 años después hizo una muerte súbita en una cancha, una persona que estaba muy activa y que era muy joven, ¿no? Mi mamá a los 50 años, por el tabaquismo, enfisema pulmonar, tuvo una internación prolongada, hizo una intención intrahospitalaria y falleció a los 50 años. Y acá a ver, no quiero impactar a nadie, quiero contarles que hoy tenemos todas las herramientas para vivir mucho y vivir bien, pero necesitamos información. Y creo que es la clave de todo esto. Y mi hermano mayor a los 44 años, enfermedad cardiovascular. Eso me llevó a mí seguramente al interés de enfocarme en el lado de lo que tenía que ver con la ciencia, con la medicina, y cambié, por supuesto, de veterinaria, cambié de especie, ¿no? De los animales al ser humano. Y durante la carrera, la verdad es que me fue muy bien, no me llevé ninguna materia. Cuando terminé la facultad no sabía qué especializar, así que tomé la decisión de hacer medicina interna para abarcar un poco todo. Y cuando terminé medicina interna me llevé las primeras sorpresas, ¿no? Yo quería trabajar sobre la salud, sobre mejorar la calidad de vida de la gente, más que sobre las enfermedades en sí. Así que después hice medicina del deporte, después hice cardiología, pero hoy llevo 15 años dedicándome principalmente a trabajar en lo que es la educación, en lo que es ser un coach, un asesor de bienestar, en ayudar a la gente
junto con toda esta comunidad, a tener una vida más saludable y activa. Y créanme que es una misión tan grande lo que estamos haciendo entre todos, que por eso les digo cada vez que tengo que dar una charla, tengo la pasión como si fuese la primera vez. Hace 15 años pude escuchar una charla en donde hablaron de la importancia de la suplementación, y en ese momento me costó creer, simplemente porque no estaba preparado, pero vi los resultados de la gente. Y eso es lo que yo buscaba. Yo buscaba poder ayudar a la gente y que la gente tenga resultados. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo tener una vida más prolongada y activa, ¿no? Llegar con salud. Y tenemos que entender esto primero. Hace un poco más de un siglo atrás, la expectativa de vida del hombre era de 45 años. El avance en la ciencia, el avance en la medicina, hizo que dupliquemos la expectativa de vida. Gracias a las vacunas, a los antibióticos, a las cirugías, a los avances de la medicina, prolongamos la expectativa de vida. Pero eso también hace que lleguemos a una vejez, ¿no? A una edad más prolongada y que nos aumente el riesgo de enfermedades crónicas, de enfermedad cardiovascular, de hipertensión, de diabetes. Pero así como en la primera parte del siglo se prolongó la expectativa de vida por los avances de la medicina, tenemos que entender que hoy la mayor parte de los problemas de salud que nosotros tenemos y que podemos evitar y que podemos revertir tienen que ver con nuestros hábitos, de los cuales la alimentación tal vez sea el principal factor. Y se pronostica que los chicos nacidos después del 2000, que ya son muchos porque estamos en el 2022, tengan una expectativa de vida de 100 años. La pregunta es cómo quieren llegar. Si quieren tener una vida activa, como este hombre de acá, o quieren que pase el tiempo, pero tener fragilidad o tener discapacidad. Hoy tenemos que entender dos conceptos principales. Uno es la fragilidad y la otra es la funcionalidad. Funcionalidad es la gente que tiene, como decíamos antes, una vida activa, activa físicamente, activa cognitivamente, que sigue realizando tareas, o sea, 80, 85 años, 90 años, vamos a vivir más. Pero por el otro lado está la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Son las personas que padecen enfermedades crónicas, que como les dije, la mayor parte de las veces tiene que ver con la alimentación, que tienen sobrepeso, artritis, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, diabetes, y esas enfermedades generan una actividad limitada, y esa actividad limitada, un mayor riesgo de discapacidad y pérdida de la independencia. Pero todos sabemos que vamos a vivir más. Y yo quiero vivir más. El tema no se trata solamente de vivir más, sino de prolongar la salud. Pero todos vamos a envejecer. Y como todo, nosotros siempre hablamos de la nutrición celular y molecular. Todo arranca a nivel celular y a nivel molecular. Y el envejecimiento comienza a nivel celular y molecular también. Y por supuesto ahí juegan los factores epigenéticos. Epigenéticos quiere decir cómo influye el ambiente, tus conductas, tus hábitos, en la genética, y en donde vos podés generar un envejecimiento más acelerado o un envejecimiento más lento y saludable. ¿Cuáles son esos hábitos? La alimentación, el manejo del estrés, el tabaquismo, las relaciones personales, los pensamientos clave. ¿Qué es lo que estás pensando, ¿no? Los pensamientos. Eso influye en nuestros genes, en la expresión de nuestros genes, y en un grado de un envejecimiento más saludable. Y este término de inflammation tiene que ver con un proceso de inflamación crónica relacionado, como decíamos antes, muchas veces con el tema de la alimentación, y que aumenta el riesgo de infecciones, cáncer, enfermedades crónicas. Entonces nosotros elegimos de qué lado queremos estar. Nosotros elegimos qué llevar a nuestra boca. Nosotros elegimos si nos ponemos más activos o más sedentarios. Hoy la gente hace más actividad física que nunca, y calculo que están de acuerdo, más gimnasio que nunca, la gente va al parque, recién veía el resultado Juan Carlos, increíble. Pero, a pesar de que hacemos más actividad física que nunca, estamos más sedentarios que nunca. Porque la mayor parte del día realizamos actividades desde la oficina, desde nuestra casa. La era post-COVID aumentó el sedentarismo de la gente a pesar que la gente entrena más. Entonces tenemos que volvernos más activos que antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el envejecimiento? ¿Qué es lo que pasa con el envejecimiento acelerado? ¿Por qué tenemos fragilidad?
porque vamos perdiendo masa muscular y junto con la pérdida de masa muscular aumentamos el porcentaje de grasa corporal, o sea, menos músculo, menos músculos, huesos más débiles, porque cuanto menos músculo tus huesos son más débiles, y junto a eso agregamos peso de un tejido que no deberíamos agregar, que es la grasa corporal. ¿Y por qué creen que cambiamos nuestra composición corporal de esta manera? Factor principal, la alimentación. Y anoten, cuando yo hablo de envejecimiento saludable, estoy hablando de empezar a pensar en esto después de los 35 a los 40 años, ¿eh? No estoy hablando de a los 65, 70, no, no. Estoy hablando después de los 40 años de edad, donde empezamos a perder masa muscular en forma más acelerada y donde nuestro ritmo de vida, tal vez más preocupaciones, nos lleva también a ser más inactivos y más sedentarios. Entonces, por un lado la alimentación y una alimentación más baja en proteína, por otro lado el sedentarismo. Y eso genera lentitud, debilidad, fatiga y más riesgo de lo que hablamos antes, caída, fractura, discapacidad. Pero recuerden que todo esto nosotros podemos tomar la decisión de cambiar. ¿Y qué es lo principal que nosotros tenemos que preservar? A través de una vida activa y a través de una alimentación correcta y saludable. Lo principal a preservar para mantenernos más activos es la fuerza muscular. Por lo tanto, lo principal a preservar para mantener la fuerza muscular es el aporte correcto de proteína y alimentación saludable. Quiero que vean el resultado de este trabajo y créanme que va a ser muy simple entenderlo igualmente. Es un trabajo que se hizo en más de 8.700 personas. Es el test de un RM. Es la máxima fuerza que puede hacer una persona para levantar en una repetición un ejercicio. Entonces, de esta manera medían la fuerza. ¿Qué comprobaron? Que la gente que tenía más fuerza tenía menos mortalidad general, menos cáncer y menos problemas cardiovasculares. Sobre todo, era mucho más evidente si la gente era mayor de 60 años. Y acá está el gráfico. Miren, cada 10.000 personas al año, personas débiles morían 170. Pero el promedio de la gente era alrededor de 130. Pero la gente que mantenía buena masa muscular y que tenía más fuerza, era menos de la mitad. O sea, disminuimos el 100% la probabilidad de muerte, menos de la mitad, simplemente por preservar la masa muscular. ¿De qué depende preservar la masa muscular? De la actividad física, que tenemos que entender algo, lo que hay que trabajar es la fuerza. Lo aeróbico es importante, por supuesto que lo aeróbico es importante, el equilibrio, la elasticidad, pero lo principal a trabajar es la fuerza, para preservar la funcionalidad y para preservar la masa muscular. Esto, y lo otro es la alimentación. Esto que ven ustedes es la tomografía, la parte de la de arriba, de la pierna de una persona de 70 años deportista. Todo lo que ustedes ven en gris es masa muscular. Lo que ustedes ven en blanco es tejido graso. Y esto que ven en el centro es hueso. Lo negro es la corteza del hueso, lo que le da la rigidez. Y lo blanco es la parte de adentro de la médula. Esta tomografía que ven abajo tiene el mismo diámetro de pierna que esta que ven arriba. Tiene la misma edad, pero podríamos, bueno, 4 años más, pero podríamos decir que la misma edad. Todo lo que ven en blanco es tejido graso. Todo lo que ven en gris es masa muscular. Fíjense que poca masa muscular. Y miren cuando hay poca masa muscular, qué poco tejido óseo hay. Por eso, menos músculo, menos hueso, mayor fragilidad. Y por supuesto, más sedentario, peor alimentación, mucho más tejido graso, además de todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que la gente a medida que va pasando los años, como decíamos antes, no es solamente que pierde masa muscular y que pierde masa ósea, sino que está aumentando el porcentaje de grasa. Está cargando 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, y además de aumentar el riesgo de otras enfermedades, alteran la calidad de vida de la gente. Gente más con mayor lentitud, mayor riesgo de caída, mayor fragilidad. Se llama obesidad sarcopénica. Y como mostramos antes, riesgo de enfermedades más graves. Miren, esto también me pareció increíble. Me acuerdo cuando viajé hace 14 años atrás a Orlando y pude escuchar a David Heber, pude escuchar a Luis Narro, y hubo un médico italiano, deportólogo, que habló de la importancia de esto, ¿no? De la fuerza, de la agilidad en la gente mayor. Y hablaba de esto, de este tiempo para caminar 6 metros, ¿no? Cuánto tardaba la gente en levantarse de la silla y caminar 6 metros.
Y lo que mostraron con eso, me acuerdo de este hombre decía, que la gente que más tiempo tardaba tenía más enfermedad, más cáncer, más enfermedad cardiovascular, y nosotros no entendíamos qué tenía que ver la velocidad para pararse y caminar con enfermedades como el cáncer, con esas enfermedades crónicas. El otro día encontré un trabajo que calculo que debe ser el mismo, ¿no? Y mostraba este trabajo de 100 mayores frágiles. Miren el promedio de edad de la gente que trabajaron, 88 años. El 40% tenía más de 90 años, o sea, casi la mitad más de 90 años. 50 de los 100 tenían artritis, 60 de los 100 enfermedad coronaria, 35 hipertensión, 44 habían tenido fracturas por osteoporosis, 24 habían tenido cáncer. ¿Y qué hicieron con esa gente? La pusieron a trabajar. ¿A trabajar en qué? En el gimnasio y a cambiar la alimentación. ¿Y qué demostraron? Que la gente aumentaba la masa muscular, aumentaba la funcionalidad, prolongaba la vida, porque empezaba a trabajar. No era, a ver, era principalmente porque aumentaba su masa muscular, aumentaba su fuerza. Por supuesto, ahí lo que hay que trabajar es la fuerza muscular, ¿no? Y para terminar esta introducción que tiene que ver con eso, hay un libro que estoy leyendo de Valentín Fuster. Valentín Fuster es tal vez uno de los cardiólogos, el cardiólogo más reconocido en toda habla hispana y uno de los más reconocidos del mundo, ¿no? Y tiene un libro que se llama La ciencia de la larga vida. Y mostraba este trabajo que tenía que ver también con el ritmo de caminata, ¿no? Con el ritmo de la marcha. Evaluaban a la gente a los 65 años y evaluaban la velocidad que tenían para caminar. Las personas que caminaban a un ritmo de 5 kilómetros por hora, los hombres vivían en promedio hasta los 90 años. Las mujeres vivían casi hasta los 100 años. Los que caminaban a 5 kilómetros por hora a los 65 años de edad. Ahora, si en lugar de caminar a 5 kilómetros por hora, podían caminar a 3,5 kilómetros por hora, el hombre vivía unos 9 años menos, hasta los 82. O sea, 17 años más de los 65. Y la mujer en promedio a los 90. Ahora, si la velocidad de caminata a los 65 años era de 2 kilómetros por hora, el hombre en lugar de vivir hasta los 91, como vivía si caminaba a los 5, vivía hasta los 77. Y la mujer hasta los 78 años. Fíjense la diferencia, ¿no? Miren la importancia de una composición corporal adecuada. Porque una persona delgada, con buena masa muscular y un porcentaje de grasa correcto y una buena masa ósea, seguramente que es una persona mucho más ágil para moverse. Pero miren la importancia, miren cómo uno puede prolongar su vida a través de una buena alimentación y una vida activa y más saludable. Porque las fracturas óseas, si una persona tiene una fractura de cadera, el 50% de esa gente muere dentro del primer año. Ahora, ¿qué pasa si tengo osteoporosis y osteopenia? No importa, se recupera. El hueso se recupera igual que la masa muscular, pero hay que trabajar. Buena alimentación y trabajo. Y ahora hablemos un poquito con respecto a la alimentación. Ya vimos la importancia de mantenernos activos, vimos la importancia de tener una buena masa muscular, de tener una buena masa ósea, y tenemos que entender que todo depende de nuestras elecciones. ¿De qué elegimos? Si somos más sedentarios, somos más activos, si trabajamos la fuerza muscular. De lo otro con respecto a la alimentación, y algo que tiene una importancia muy grande en la gente mayor y que no lo nombré, tiene que ver con metas y objetivos que tenga la gente. Este hombre hablaba de eso. No hablaba que por un lado tenía que ver con la alimentación, por otro lado tenía que ver con la actividad física, este doctor Valentín Fuster. Y lo otro que poca gente tomaba en consideración y demostraron que era una de las cosas que más prolongaba la vida, era si las personas tenían metas y objetivos. Y lo evaluaba con diferentes cosas. Por ejemplo, una era cómo te levantabas a la mañana, cómo salías de la cama. Si salías con energía, con ganas de hacer cosas, porque tenías proyectos de vida o no tenías ningún proyecto de vida. Y cómo estaba tu entusiasmo, porque son cosas que a veces no las pensamos, ¿no? Pensamos que todo pasa por la alimentación y por no ser sedentario y manejo del estrés. No, no. Una de las cosas más importantes es el tema de tener proyectos. Volvamos al tema de la importancia de la masa muscular y de la fuerza para una vida más prolongada y más saludable. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Que tenemos que aumentar la proteína. Los jóvenes se preocupan por la proteína, por su batido de proteína, por ir al gimnasio, cuánta proteína estamos consumiendo. Y la gente más grande, nada, su tecito con algunas galletitas. Y empezamos a disminuir el consumo de proteína en lugar de
entender que lo tenemos que aumentar el consumo de proteína y después les voy a mostrar por qué. Además de que la proteína genera más saciedad, entonces te ayuda a controlar el apetito, empezás a comer menos cantidad de carbohidratos, que aumenta el porcentaje de grasa cuando se consume en exceso. Pero la gente más grande está pensando más, bueno, una infusión, unas galletas, ¿no? No sé cuáles son las costumbres de cada lugar. Pero no, tenés que pensar en la actividad física, en entrenar fuerte y en la importancia de la proteína. Y hablamos de la importancia de la fuerza y quiero mostrarles este trabajo, cómo las personas que empiezan a trabajar la fuerza, la masa muscular, aumentan, ¿sí? Por el trabajo, por el ejercicio mismo. Pero ¿qué pasaba con las personas que hacían trabajo de hipertrofia o de fuerza muscular y le sumaban suplementación de proteína? Miren lo que pasaba. El aumento era mucho mayor con respecto a la ganancia de la fuerza. Yo creo que todos deben tener familiares que tienen lo que hablamos antes de la fragilidad, ¿no? De más riesgo de caídas, de mayor debilidad. Pero todo eso se puede cambiar. Pero la gente más grande, así como pierde un poco la audición, como vamos perdiendo un poco la vista también, van perdiendo también el sabor de los alimentos. Y empiezan a buscar cosas más dulces, cosas más grasosas, y aparte por un tema de interés, a veces utilizan alimentos más simples y más rápidos, ¿no? Alimentos más procesados para consumir. ¿Eso qué lleva? Al aumento de los dulces y las grasas y a una disminución del consumo de proteína, y todo esto lleva a una disminución también de la actividad física. David Heber, director del Centro de Nutrición Humana de Herbalife, fundador, tiene varios libros, ¿no? En uno de esos libros él habla de envejecimiento exitoso. Dice, necesitas la cantidad correcta de proteína. Recuerden, por eso voy a hablar mucho de la proteína hoy. Principal nutriente que tenemos que corregir es la proteína. ¿Por qué Herbalife tiene casi la mitad de los productos a base de proteína? Porque es una de las principales cosas que tenemos que corregir. Una variedad de frutas y verduras coloridas y algo de grasas saludables mientras cortás el almidón y el azúcar en la dieta. Estos cambios ayudan a combatir el estrés oxidativo, eso acelera el envejecimiento y la inflamación. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de inflammation, ¿no? Que tenía que ver esa inflamación que actuaba sobre los genes que aceleraban el envejecimiento, ¿no? Que causan el envejecimiento prematuro y las enfermedades crónicas relacionadas con la edad. La decisión de qué comer todos los días y en cada comida es personal. Y acá puedo sumar lo que hablamos antes, la importancia de la información correcta y la importancia de ser parte de una comunidad. Una comunidad que esté más centrada en vida saludable, en vida activa, en hacer actividad física, en mejorar la composición corporal, porque todo eso te va a contagiar, todo eso te va entusiasmando. En otro libro también de David Heber, hablando de esto de la fragilidad, miren lo que pone acá, ¿no? Dice, las personas mayores sanas que consumen la cantidad diaria recomendada de proteína, lo que se recomienda normalmente de proteína, que está alrededor de 1 gramo por kilo, corren el riesgo de perder músculo esquelético a un ritmo acelerado y desarrollar fragilidad. Por lo tanto, el aumento de proteína en la dieta preservará o aumentará la masa muscular y la función cuando se combina con el entrenamiento también de fuerza. Para que esto quede claro, recomendamos una ingesta de proteína más alta que la que se recomienda normalmente para todos, pero es fundamental para las personas mayores. Y yo antes le decía que deberían ver mi hijo, 18 años, la masa muscular que tiene. Va al gimnasio, se preocupa por su físico, por su salud, y consume batidos de proteína, batidos de recuperación, el beverage. Tenemos que pensar que los más grandes, yo 51 años, tenemos que prestar mucho más atención a esto. Tenemos que ayudar a nuestros padres que presten mucho más atención al consumo de proteína, porque créanme que cambia todo. Y el principal problema es la baja ingesta de proteína en la alimentación, sobre todo de la gente más grande. Tenemos que aumentar el consumo de proteína. Cada uno decide en qué curva quiere estar. Hasta los 30 años solemos aumentar la masa muscular. Después de los 30 años empieza a disminuir la masa muscular. Ahora, si tus hábitos no son saludables, no haces actividad física, esa pérdida de masa muscular y esa fragilidad se va a acelerar. O podés tomar la decisión de mantenerte activo y saludable 80 años, 90 años, lo que vos quieras, porque vamos a vivir más. Pero ¿cómo?
depende de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para prevenir esta fragilidad que hablamos? Y espero que se haya entendido que tiene que ver con la fuerza, con la masa muscular, ¿no? Y que eso tiene que ver con factores como la alimentación, el entrenamiento. Pero ¿cómo podemos prevenir la fragilidad y recuperar, ¿no? la fuerza, la masa muscular y prolongar nuestra salud? Lo primero que tenemos que, a ver si esto lo puedo agrandar, no. Lo primero que tenemos que entender es que la gente mayor, como dije antes, ¿no? A partir de los 40, después un poquito más de los 50, de los 60, vamos teniendo una resistencia anabólica. Anabólica es todo lo que construye, que hace crecer, ¿no? A veces la gente lo confunde con anabólicos como algo malo. No, no, estamos hablando del efecto anabólico. No es lo mismo cuando una persona joven consume proteína que cuando un adulto consume proteína. Entonces, este gráfico de la izquierda, fíjense que acá dice comida. Comida, comida. Cuando hay comida, la construcción de masa muscular aumenta. Porque estamos en un permanente recambio. Construimos y destruimos. Nos vamos renovando, ¿no? Construimos y destruimos permanentemente proteína muscular o proteína de las células. ¿Cuándo construimos más? Cuando hacemos ingesta de alimentos. Ahí aumenta, hay más construcción que destrucción. Cuando empieza a haber un ayuno más prolongado, hay un periodo de mayor destrucción que construcción. Cuando comemos, mayor construcción. Pero ¿por qué hay dos curvas? Una celeste y otra más oscura, azul. Porque la celeste es lo que pasa con la gente joven y la oscura es lo que pasa con la gente mayor. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Vamos al gráfico del otro lado. Acá dice síntesis de masa muscular. Y abajo dice ingesta de proteína en gramos. Cuando una persona joven ingiere 10 gramos de proteína, fíjense en la cantidad de músculo que construye que quería acá. Cuando una persona más adulta ingiere 10 gramos de proteína, igual que el joven, fíjense la cantidad de músculo que construye, muchísimo menos. Ahora, ¿qué pasa si nos acercamos a los 20 o 30 gramos de ingesta de proteína? Nos acercamos casi a la construcción de masa muscular como la gente más joven. Entonces, ¿qué tenemos que consumir? Más cantidad de proteína, la proteína necesaria, y más veces al día también. Pero aumentando la cantidad de proteína por porción. Esto lo tenía más grande. Es exactamente esto, pero esto quiero que vean. 10 gramos de proteína, esto es lo que construye el joven de músculo. 10 gramos de proteína un adulto, esto es lo que construye. Miren la diferencia que hay. ¿Qué pasa cuando nos vamos cerca de los 20? Ya casi estamos igual que las personas más jóvenes. Entonces tenemos que pensar en 4 o 5 ingestas de comidas en donde tengamos entre 20 y 30 gramos de proteína por ingesta. Todo esto se personaliza, ¿no? Pero es preferible pasarnos que nos falte. Porque si nos pasamos no va a pasar absolutamente nada. Si nos falta vamos a ir deteriorando nuestra salud sin darnos cuenta. Y por eso la suplementación hace todo esto mucho más práctico, ¿no? Y seguro. Entonces, ¿cuáles son los consejos que tenemos que tomar en consideración? Más proteína, de la que uno consume diariamente, mayor ingesta de proteína por comida. Recuerden lo que les hablaba de la gente mayor, ¿no? El joven piensa en el batido de proteína. El mayor piensa en su tecito o en su mate de la tarde, o en su café. Cero aporte, ¿no? Imagínate esto repetido todos los días. Yo veía el resultado de Juan Carlos. Digo, qué increíble que uno a veces 10, 15, 20 años después se ve mejor. Claro, son elecciones que uno va tomando. Y créanme que esas elecciones de alimentación correcta generan gran cantidad de diferencia. Y lo otro que está comprobado es la proteína antes de dormir. ¿Por qué proteína antes de dormir? Porque cuando nosotros consumíamos proteína, había más construcción que destrucción. Pero cuando hacíamos ayunos prolongados, había más destrucción que construcción. Y el ayuno intermitente, bueno, para alguien que tiene que controlar el peso, puede ser una opción el ayuno intermitente. Ahora, para una persona más grande, lo que tenemos que pensar es no perder masa muscular. Y se puede bajar de peso igual sin hacer ayunos prolongados. Y lo que se comprobó que cuando hay un ayuno nocturno muy prolongado, se pierde masa muscular. Entonces se hizo un trabajo en donde se demostró que la ingesta de proteína antes de dormir disminuye la pérdida de masa muscular. Entonces, el suministro de un batido, el trabajo se demostró simplemente con esto, con 10 gramos de proteína,
7 gramos de carbohidrato y 3 gramos de grasa inmediatamente después del ejercicio de un mayor aumento de masa muscular y de fuerza. Y lo mismo antes de dormir, pero antes de dormir se está hablando de 20 a 30 gramos de proteína. Esto lo voy a pasar, simplemente es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la actividad física. En la gente mayor habla de 150 a 300 minutos de actividad física moderada o 75 a 150 de actividad física más intensa, con por lo menos 2 días a la semana de trabajar la fuerza muscular y el tema de trabajar también el equilibrio. Tienen que entender que la masa muscular va a definir nuestra calidad de vida. ¿Qué es lo que puedo hacer o no? Lo que decía antes. Si uno no entrena la capacidad aeróbica, no va a estar limitado en su vida. Por supuesto está bueno trabajar la capacidad aeróbica, sobre todo si a alguien le gusta correr, andar en bicicleta o la actividad que le guste, pero ninguno va a estar limitado en su actividad diaria. La pérdida de masa muscular sí te limita en tu actividad diaria. Las personas que mantienen una buena masa muscular retardan la dependencia de terceros entre 10 y 15 años. Así que a trabajar la masa muscular. Les quiero mostrar algunos resultados. Carlos comenzó con las clases de alimentación, los talleres, y comenzó a suplementar cuando tenía 58 años. Se vino a hacer el escáner, baja masa muscular, alta grasa visceral, y tomó la decisión de cambiar, y tomó la decisión de comenzar a suplementar también, junto con su hijo, porque su hijo fue el que le habló de todo esto. Hoy les podría decir que él es médico, se jubiló hace un par de meses atrás, hoy tiene 65 años, hace CrossFit 4 veces por semana, aumentó 8 kilos de masa muscular, bajó 10 kilos de grasa, y todo lo que eso repercute detrás, ¿no? Yo siempre le digo cómo te cambió la autoestima, ¿no? Toma sol, anteojos oscuros, se depiló, ¿no? Y la pareja de Carlos, 59 años en esta foto que está acá. Increíble. Realmente cuando íbamos a correr, porque ella hacía atletismo, no la podíamos alcanzar. No la podíamos alcanzar. Entonces podemos mantener una calidad de vida y una vida muy activa sin importar la edad. Carlos me contaba, me dice, no sé, era increíble cuando iba al hospital, me decía. Nunca la gente me veía con el batido y me cargaba. Pero cuando se tenían que levantar de la silla, se tenían que ayudar apoyándose en la mesa para poder levantarse de la silla cuando yo salto directamente. La diferencia que genera tener hábitos saludables. Algunas recomendaciones, ¿sí?, que habla David Heber cuando habla del tema de evitar, de prevenir la fragilidad, ¿no? Dice, primero, aumente la ingesta de proteína a 1,2 gramos por kilo e inicie un trabajo con resistencia. Con resistencia quiere decir con algún tipo de peso o bandas elásticas, donde trabajen la fuerza. Pero yo les diría que si están activos, ya estén, porque esto es para la gente que todavía no hace actividad física. Estén pensando en 1,4 gramos de proteína por kilo. Sobre todo si tienen que controlar peso o porcentaje de grasa. Segunda recomendación, aumente la ingesta de frutas y verduras, especialmente las que contienen luteína, que tiene que ver con salud para la vista y para el cerebro. ¿Dónde lo tenemos eso nosotros? En el complejo multivitamínico. Inicie suplementación con multivitamínicos. Estas son las recomendaciones que él tiene en su libro. 2.000 a 5.000 unidades de vitamina D, por la importancia que tiene sobre la salud ósea, sobre el sistema inmunológico, y aceite de pescado, que aporta 2 gramos que aporte 2 gramos de EPA y DHA. Salud vascular o cardiovascular, salud cerebral, antiinflamatorio. Y realice caminata diaria, evalúe la velocidad de la caminata. O sea, lo que tenemos que buscar es trabajar la fuerza y trabajar la velocidad. Toda actividad física que hagan, busquen que aumente la fuerza y cuanto más rápido lo puedan hacer, mejor. Combinado con suplementos de proteína. Esto pone David Heber en su libro, que habla de la salud en general, ¿no? Entonces, hablemos un poco de los productos. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos productos de muy alta calidad. Pero lo más importante de los productos, que hacen que todo sea mucho más simple, además de nutritivo y saludable.
¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? Personalizar la proteína. Por supuesto, tenemos que arrancar con nuestro batido nutricional proteico o Fórmula 1, que te va a aportar proteína de alta calidad, proteína de origen vegetal, porque saben que consumimos mucha proteína de origen animal, pero deberíamos consumir de las dos. De esta manera podemos bajar un poco el aporte de proteína de origen animal y aumentamos el aporte de proteína vegetal. Y tenemos el PDM o el PPP para poder personalizar la cantidad de proteína que nosotros consumimos. Yo si tengo que elegir, simplemente por gusto, elijo el PDM porque lo hace más cremoso, mayor aporte de proteína. Los dos productos son extraordinarios, pero la textura me gusta más, simplemente por eso. Así que tenemos el batido nutricional y el PDM para poder personalizar. ¿Cuántos batidos tengo que consumir por día? Bueno, yo hace 15 años que consumo mínimo 2. Mañana tengo guardia y me llevo 3 porciones de batido. ¿Por qué? Porque si no caigo en comida chatarra. Para no tener la excusa de que el ritmo de vida y que no tuve tiempo y que práctico, saludable, nutritivo. El beverage es uno de los mejores productos que nosotros tenemos. Extracto de cúrcuma, ¿no? Pero tiene proteína de suero de leche, que es otra de las proteínas de más alta calidad, por la digestibilidad, porque aporta todos los aminoácidos, y es una bebida proteica, como decíamos antes, ¿no? Hoy en la mañana arranqué con mi batido nutricional. Me puse a trabajar un rato y al mediodía entreno. Pero como desayuné a las 7 de la mañana y almorzaba a las 13 horas, dije, bueno, voy a meter una colación. ¿Cuál fue mi colación? Una bebida proteica, 15 gramos más de proteína, y me comí junto con el beverage, me comí una fruta, pero aporté 15 gramos de proteína. ¿Podía haber elegido un café? Sí, porque me lo tomé también. Pero el problema es cuando uno toma el café, pero no consume los nutrientes que tiene que consumir. No está mal tomar café, no está mal tomar mate. Pero recordar, no te olvides de incorporar los nutrientes que necesitas. Entonces yo me hice mi colación, me tomé mi café, me comí una fruta también, y de esa manera sigo con mi aporte de proteína. Tenemos la NutriSub, algunos países no sé si la tienen, tiene un país más cálido, nosotros con un país tan frío nos viene bárbaro, aparte como queremos algo más salado. Y esto con respecto a lo que hablamos antes de las recomendaciones, ¿no? Que hablaba Giger, de la recomendación de un multivitamínico por el aporte de vitaminas y minerales. ¿Cómo sabemos si tenemos deficiencia de vitaminas y minerales? Bueno, la Organización Mundial de la Salud habla de la malnutrición B o de nutrición oculta, que es una de las desnutriciones más prevalentes que hay en gente común que consume la cantidad de calorías o más calorías que las que necesita, pero tiene deficiencia de micronutrientes, vitaminas y minerales. Por eso le llaman el Fórmula 2. Y hablaba de la importancia de la luteína también, ¿no? El extracal aporta la vitamina D. El batido te aporta vitamina D, las multivitaminas también. Pero hablaba de un aporte de vitamina D de 2.000 a 5.000 unidades. No importa los números. Pero el extracal, además del calcio, aporta vitamina D para la nutrición celular y molecular. Y lo otro que hablaban como recomendación era el aporte extra de omega 3 que tenga EPA y DHA, o sea, omega 3 de cadena larga, por todos los beneficios que tiene a nivel que es un antiinflamatorio, mejora la salud cardiovascular, mejora la salud cerebral. Si me pongo a decir todos los efectos que tiene el aporte omega 3, me quedaría horas y horas. Y por eso tenemos el Herbalife Life como aporte de omega 3. Porque tenemos un desbalance omega, con exceso de omega 3, perdón, con exceso de omega 6 y déficit de omega 3. Y bueno, ¿cómo puedo mejorar eso que es tan importante para la salud? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que bajar el omega 6. ¿Y cómo lo bajo? Simple. 2 batidos por día te va a ayudar a bajar el exceso de omega 6, porque generalmente reemplazan otros alimentos más procesados y con excesos de grasa, con exceso de grasa omega 6. Y la suplementación con Herbalife Line te aumenta el omega 3 y te mejora esa relación de omega 6 omega 3. Así que, para ir terminando, esta es la persona que les hablaba antes, ¿no? Valentín Fuster. Él dice que tenés que aprender de alimentación para mejorar tus hábitos, tu salud y tu bienestar. Y si no sabes cómo comenzar o querés tener más resultados, unite a una comunidad saludable. Y eso es lo que les hablaba antes, ¿no?
la importancia de una comunidad saludable, de gente que esté con las mismas ideas, con los mismos pensamientos, y que te vaya entusiasmando en todo este cambio, en todo este concepto, porque al final lo que tenemos que cambiar principalmente es nuestra mentalidad. Esto no se trata de una dieta, esto no se trata de ver cuál va a ser la próxima dieta de moda, ¿no? Esto se trata de un estilo de vida, en donde el cambio principal pasa por nuestros paradigmas, el cambio principal pasa por entender el por qué y el cómo, y de hacerlo de una manera lo más simple posible. Bueno, muchas gracias. De verdad que estuvo espectacular. A ver, ¿quién quiere verse más joven? Levanta la mano. Estar de 60, sentirse de 40 y, como dicen por ahí, funcionar de 25. Le dije que ver si en el mes de septiembre podíamos tener otro súper entrenamiento como donde nos pudiera dar toda esa respuesta a todas las preguntas que nosotros tenemos y se nos hace. De verdad que estamos súper emocionados. O sea, escucharlo de esa manera y ver todo lo que uno puede hacer precisamente para ver si sentirse cada vez más joven vale la pena, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y eso es una de las cosas tan importantes. Entonces, por lo menos aquí tenemos gente que está por primera vez de saber qué va a hacer, o sea, entró por curiosidad, su coach de bienestar le dijo, entra, mira, fíjate ver cómo funcionan nuestros productos. Así que simplemente ponte de acuerdo con la persona que te invitó y dile con el paquete que vas a comenzar, cuándo vas a comenzar. La idea es que empieces o quieras tener un estilo de vida activo y saludable totalmente diferente. Que precisamente puedes llegar a 60, 70 años de edad o 40 años de edad o 30 años de edad y verte y sentirte totalmente diferente. Tenemos nuestros distribuidores, clientes que ya están consumiendo nuestros productos. Así que la idea es precisamente es que hagas algo totalmente diferente. Bueno, y tenemos en la otra sala, así que pregúntale a la persona que te invitó, si eres de las personas que le gustaría saber cómo nosotros los distribuidores de Herbalife tenemos resultados económicos.